Ella solo intentaba sobrevivir a su primer día de trabajo, sin escándalos, sin desastres, sin pasar vergüenza. Pero bastaron un estacionamiento, un mal momento y un hombre insoportablemente arrogante para convertir la mañana en un caos total. Lo que ella todavía no sabía era que algunos encuentros comienzan en el peor momento posible, y justamente por eso se vuelven imposibles de ignorar. La maleta golpeó el escalón de la entrada con un ruido seco. Renata Peinado empujó la puerta con el hombro, arrastrando consigo el olor a protector solar que se había puesto en el coche y el peso de 11 meses sin un solo día libre. 31 años. Abogada. 3 casos ganados en el último trimestre y ni un solo recuerdo de haber visto una película entera en el último año. Pero eso se acababa hoy. Había organizado aquellas vacaciones con la misma precisión que usaba para preparar un juicio. La maleta llevaba la ropa doblada por categorías, los libros ordenados por orden de lectura y hasta las toallas de playa iban dentro de una bolsa con cierre hermético. Su amiga Claudia le había dado el contacto de la hija de un señor que alquilaba una casa frente al mar en la costa de Cádiz. 2 habitaciones, piscina, cocina amplia, terraza con vistas al océano. Renata cerró el trato sin pensarlo 2 veces. Semanas de silencio, lectura, descanso. Ese era el plan. El salón estaba bañado por una luz dorada que entraba desde la terraza. Olía a sal, a madera caliente y a algo dulce que no supo identificar de inmediato. Todo parecía perfecto. La brisa movía las cortinas blancas con una suavidad que casi le arrancó un suspiro, hasta que vio el sofá. Había un hombre tumbado en él, sin camiseta, descalzo, con unos pantalones de chándal grises que parecían haber sobrevivido a 1000 lavados. Comía una barra de chocolate con la calma de quien lleva toda la vida en ese lugar. Era alto, incluso acostado se notaba. Hombros anchos, piel bronceada, brazos que no cabían en aquel cojín, y la miraba con una tranquilidad ofensiva, como si ella fuera la visita inesperada. Levantó la barra de chocolate en el aire, como un brindis silencioso, y dijo: «Creo que te has equivocado de casa». Renata soltó la maleta. «No me he equivocado de nada». Sacó el móvil, buscó el contrato y se lo puso delante de la cara con la pantalla a 5 centímetros de la nariz. Él entrecerró los ojos, leyó por encima y frunció el ceño. Se levantó del sofá. De pie, era peor, mucho peor. Le sacaba casi 2 cabezas y el espacio entre los dos se encogió de golpe. Olía a jabón y a chocolate. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. «Yo también tengo contrato», dijo, y la voz le salió más grave de lo que ella esperaba. «Imposible. Tan posible como el tuyo». Se llamaba Iván Sepúlveda, 37 años. Cada verano, el dueño de la casa le reservaba esas mismas semanas. Llevaban años con ese acuerdo, pero el señor no le había dicho nada a su propia hija, y la hija, sin saberlo, le había alquilado la casa a Renata. 2 contratos, el mismo periodo, la misma dirección, y 2 desconocidos en medio del salón mirándose como si el otro fuera un error administrativo con patas. Renata llamó a la hija del dueño. La chica respondió al segundo tono, y en cuanto oyó la situación, empezó a deshacerse en disculpas. Le ofreció un reembolso completo, pero no tenía otro inmueble disponible con las mismas condiciones. «Le aseguro que es una persona de total confianza», dijo la chica con voz nerviosa. «Mi padre lo conoce personalmente desde hace muchos años». «No tiene que preocuparse». Renata colgó y miró la terraza. La vista era absurda. El mar se extendía hasta el horizonte, con ese azul profundo que solo existe cuando no hay nadie alrededor. La brisa le movía el pelo y la casa entera parecía respirar con ella. No iba a irse. Miró a Iván. Él estaba apoyado en el marco de la puerta de la terraza, con los brazos cruzados y la barra de chocolate todavía en la mano. Tampoco parecía tener la menor intención de moverse. «Yo llegué primero», dijo él. «Yo tengo contrato firmado por la propietaria legal, y yo tengo un acuerdo con el dueño real». Se miraron en silencio.
Afuera, una gaviota gritó como si quisiera intervenir. «Puedo vivir contigo sin matarte, si tú puedes vivir conmigo sin intentarlo», dijo Iván con media sonrisa. «Tengo mis dudas». «Entonces es un buen momento para probar». Hicieron un acuerdo, cada uno en su habitación, cada uno en su espacio, sin invadir la zona del otro. Renata puso las condiciones: horarios para la cocina, turnos para la terraza, nada de ruidos después de las 11. Iván escuchó cada punto asintiendo despacio, con esa sonrisa que parecía decir que ninguna de esas reglas iba a durar ni 3 días. «¿La habitación grande?», preguntó ella. «Es la suite. Tiene bañera». «Perfecto. Esa es mía». Él la miró con los ojos entrecerrados. Renata no parpadeó. Había ganado negociaciones más difíciles que aquella contra hombres con traje de 3.000 euros. Iván inclinó la cabeza, como si la estuviera evaluando. Algo brilló en su mirada durante un segundo. Después se encogió de hombros y sonrió. «Toda tuya». Renata arrastró la maleta hasta la suite, con la sensación de haber ganado una batalla. La habitación era preciosa. Sábanas blancas, una ventana enorme que daba al jardín y una bañera profunda junto a la pared de cristal. Deshizo la maleta en 15 minutos exactos, colocó cada cosa en su lugar y se sentó en la cama con un suspiro. Afuera, oyó sus pasos descalzos alejándose por el pasillo. Silencio. Después el crujido de un envoltorio de chocolate. Renata cerró los ojos. Iba a ser un verano muy largo. 3 golpes en la puerta, secos, seguros, espaciados como si quien llamaba tuviera todo el tiempo del mundo. Renata abrió los ojos en la oscuridad. La brisa del mar entraba por la ventana y las sábanas olían a lavanda. Tardó un segundo en recordar dónde estaba. La casa, la playa, el hombre del chocolate. Otros 3 golpes. Se levantó descalza, se puso la bata y abrió la puerta con el ceño fruncido. Iván estaba apoyado en el marco, con una toalla colgada del hombro y el pelo revuelto. Llevaba una camiseta vieja que le quedaba demasiado ajustada en los brazos. La miraba como si fueran las 4 de la tarde y no la 1 de la madrugada. «El baño de mi habitación no tiene bañera». Renata parpadeó. «¿Y? Necesito un baño decente». «Tienes ducha». «No es lo mismo». «Es agua. Cumple la misma función». Él inclinó la cabeza y la miró con una paciencia exagerada, como si ella fuera una niña que no entendía algo muy sencillo. «He trabajado 60 horas semanales durante 11 meses. Merezco una bañera». «Yo también he trabajado 60 horas semanales, por eso la gané». «No la ganaste, yo te la cedí». Ceder y perder se parecen mucho, Iván. Algo se movió en la mirada de él cuando ella dijo su nombre. Fue rápido, un destello que desapareció antes de que Renata pudiera identificarlo. Él sonrió. «Mañana hablamos». Se dio la vuelta y caminó por el pasillo. Ella cerró la puerta y se quedó de pie, con el corazón latiéndole un poco más rápido de lo que tenía sentido. A la mañana siguiente, Renata se levantó a las 7. Hizo la cama con las esquinas perfectas. Se lavó la cara, se recogió el pelo en un moño bajo y fue a la cocina. Preparó café, limpió la encimera, organizó los platos que habían quedado del día anterior y colocó el azucarero junto a la cafetera con una simetría que le daba paz. Cuando se giró con la taza en la mano, casi la tiró al suelo. Iván estaba en la puerta de la cocina, con una toalla enrollada en la cintura, solo eso. El pelo mojado le caía sobre la frente y las gotas resbalaban por el pecho hasta perderse en el borde de la tela. Tenía los hombros relajados y una expresión de absoluta normalidad, como si pasearse medio desnudo por la casa fuera lo más natural del mundo. ¿Piensas monopolizar la bañera durante todas las vacaciones? Renata abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. Fue un segundo, tal vez 2. Sus ojos bajaron sin permiso por ese pecho ancho y bronceado. Pasaron por el abdomen marcado y se detuvieron en la línea donde la toalla empezaba, demasiado baja para ser legal. El calor le subió al cuello como una ola. Le cerró la puerta de la cocina en la cara. Del otro lado Iván se rió. Una risa grave, lenta, satisfecha.
como quien acaba de confirmar una teoría. A partir de ese momento, pedir la bañera se convirtió en su deporte favorito. No porque la necesitara, porque había descubierto el efecto que provocaba en ella. Lo hacía a distintas horas. A veces por la mañana, cuando ella estaba leyendo en la terraza y él aparecía con la toalla en la mano, preguntando si el baño estaba libre. A veces por la noche, cuando ella ya estaba acostada y los golpes en la puerta la sacaban de una calma que nunca duraba lo suficiente. Renata decía que no cada vez, pero cada vez le costaba un poco más. La convivencia se organizó como un campo de batalla educado. Renata tenía un sistema para todo. Los cojines del sofá iban en un orden específico. Las tazas se guardaban con el asa hacia la derecha. La basura se separaba en 3 categorías. Los zapatos se dejaban junto a la puerta, alineados. Iván dejaba la barra de chocolate a medio comer en la encimera, la toalla húmeda colgada del respaldo de la silla, las chanclas en mitad del pasillo, como trampas para incautos, y la tapa del bote de la mermelada sin cerrar del todo, que era el detalle que más la sacaba de quicio. «Esto no es una pensión», dijo ella la tercera mañana, recogiendo la toalla del sofá con 2 dedos como si fuera prueba de un delito. «Estoy de vacaciones. Se supone que uno se relaja. Relajarse no significa vivir como un animal salvaje». Él le quitó la toalla de las manos y la colgó en el respaldo de la silla, exactamente donde estaba antes. «Eres mandona. Tú eres un desastre ambulante, pero un desastre que huele bien». Renata apretó los labios. Fuerte, porque una parte diminuta y traidora de su boca quería sonreír, y no iba a darle esa satisfacción. Se dio la vuelta y se fue a la terraza con el café. Iván se quedó mirándola irse. Le había visto los ojos. Cuando estaba enfadada, brillaban de una forma que no podía explicar, como si toda esa energía que ella usaba para mantener el control se concentrara ahí, en esa mirada oscura que decía 1000 cosas a la vez. Apretaba los labios para no sonreír, pero las comisuras la delataban siempre. Decidió en ese instante que hacerla enfadar era la mejor parte del día. Aquella tarde Renata reorganizó la despensa entera. Puso las latas por tamaño, los paquetes de pasta por tipo y las especias en orden. Cuando terminó, se cruzó de brazos y contempló el resultado con la satisfacción de quien acaba de ganar un juicio. 15 minutos después, Iván entró buscando chocolate. Movió 3 latas, dejó la harina fuera de su sitio y se fue masticando con la puerta de la despensa abierta. Renata contó hasta 10. No llegó a 7. «¡Iván!». El grito cruzó toda la casa. Él asomó la cabeza desde la terraza con medio trozo de chocolate en la boca y una expresión tan inocente que resultaba insultante. «¿Qué?». Ella señaló la despensa con un dedo acusador. Él miró, masticó. Se encogió de hombros. «Está bien así. No está bien así. Está mejor así. Antes no encontraba nada». Renata cerró los ojos. Respiró profundo. El aire le trajo el olor del mar mezclado con ese aroma a chocolate que ya estaba empezando a asociar con la palabra caos. Iba a ser un verano larguísimo, pero esa noche, cuando apagó la luz y se metió en la cama, se descubrió sonriendo sin motivo. Se dio la vuelta en la almohada y borró la sonrisa con fuerza. No le dio importancia. El bikini era negro, sencillo, sin adornos, sin estampados, solo 2 piezas de tela oscura contra una piel que llevaba meses sin ver el sol. Renata cruzó el salón camino a la playa con una toalla bajo el brazo, las gafas de sol puestas y las chanclas golpeando el suelo de cerámica. No lo miró. No hacía falta. Sabía que estaba en el sofá porque lo oía masticar chocolate. Siempre masticaba chocolate. Iván levantó la vista del móvil. La vio pasar. Se le quedó la barra de chocolate a medio camino de la boca. La luz de la terraza le daba a ella por detrás y le marcaba la cintura, las caderas, esa forma de caminar que tenía cuando estaba decidida a ignorarlo, que era siempre. «Vas a matarme del corazón con ese cuerpo», lo dijo sin ceremonia, sin bajar la voz, como quien comenta que hace buen tiempo. Renata no se detuvo, no giró la cabeza.
Siguió caminando hacia la puerta de la terraza con el mentón levantado y la mandíbula apretada. Pero por dentro fue como si alguien le hubiera encendido una cerilla debajo de la piel. Se sintió bonita, deseada, y odió con toda su alma lo mucho que le gustó escucharlo. Salió a la terraza y bajó los escalones hacia la arena sin mirar atrás. El sol le calentó los hombros y el olor a sal le llenó los pulmones. Se tumbó en la toalla, cerró los ojos y trató de leer. Las letras bailaban. Seguía oyendo su voz. «Vas a matarme del corazón». Giró la página sin haber leído ni una línea. Media hora después, oyó la puerta de la terraza. No abrió los ojos. No necesitaba abrirlos. Escuchó sus pasos en la arena, el golpe blando de unas chanclas que se quitaba y luego el sonido del agua al romper contra un cuerpo que se lanzaba a la piscina. Esperó 1 minuto, 2. Abrió un ojo. Iván nadaba con brazadas largas de un extremo al otro. Solo llevaba una bermuda oscura que se le pegaba al cuerpo con cada movimiento. El agua le resbalaba por los hombros, por esa espalda ancha que parecía ocupar media piscina. Se impulsó hacia arriba y salió de un salto, sacudiéndose el pelo con las manos. Las gotas volaron en el aire como si fueran parte de una escena que alguien había preparado para torturarla. Renata cerró el ojo, lo volvió a abrir. Él se pasó la mano por el abdomen para quitarse el agua y caminó hacia la tumbona más cercana. Se sentó, echó la cabeza hacia atrás y dejó que el sol le diera en la cara. Parecía un anuncio. De algo, de lo que fuera. Renata se giró en la toalla y enterró la cara en el libro. Iván no la miró directamente. No hizo falta. Llevaba gafas de sol y sabía usarlas. La había visto abrir y cerrar los ojos 3 veces desde que salió de la piscina. La había visto girar la cabeza y luego fingir que leía. Y la había visto morderse el labio inferior 1 vez, solo una, cuando él se sacudió el pelo. Sonrió mirando al cielo. Aquella noche, la guerra doméstica subió de nivel. Renata entró en la cocina y encontró la encimera como un campo después de la batalla. La barra de chocolate a medio comer junto al fregadero, un vaso con restos de zumo, migas sobre la tabla de cortar, y el trapo de cocina hecho una bola encima de todo, como una bandera de rendición que nadie había pedido. Respiró hondo. Empezó a recoger sin decir nada. Guardó el chocolate en la despensa, enjuagó el vaso, pasó la bayeta 3 veces y dobló el trapo en un cuadrado perfecto. Iván entró cuando ella estaba colocando el trapo junto al fregadero. «¿Has tocado mi chocolate?» Estaba en medio de la encimera. Estaba donde yo lo dejé. Exacto, donde no debía estar. Él abrió la despensa, sacó la barra y la dejó en el mismo sitio de antes. La miró con una ceja levantada. Renata cogió la barra y la volvió a guardar. Él la sacó. Ella la guardó. Él la sacó de nuevo y se apoyó en la encimera cruzando los brazos, con la barra en la mano como si fuera un trofeo. ¿Siempre eres así? ¿Así cómo? Como si el mundo fuera a acabarse si algo no está en su sitio. El mundo no se acaba, pero la cocina sí se ensucia. Iván partió un trozo de chocolate y se lo metió en la boca. Masticó despacio, mirándola. ¿Quieres un poco? No. Es bueno. 70% de cacao. He dicho que no. Él dejó un trozo en la encimera, justo delante de ella, y se fue al salón. Renata miró el chocolate. Pequeño, oscuro, brillante. Olía bien, olía a él, de alguna forma. Lo guardó en la despensa. Pero 3 minutos después volvió. Lo cogió y se lo comió de pie, apoyada en la encimera, con la vista fija en la puerta por si él aparecía. No apareció. Se fue a dormir con el sabor del chocolate en la lengua y la sensación confusa de que acababa de perder una batalla que no sabía que estaba peleando. En la habitación de al lado, Iván tenía los ojos abiertos en la oscuridad. Pensaba en cómo ella fruncía la nariz cuando estaba a punto de ceder, como si el cuerpo le avisara antes que la cabeza. Ese pequeño gesto le resultaba más interesante que cualquier cosa que hubiera visto en mucho tiempo. Se giró en la almohada.
Mañana iba a dejar las chanclas justo delante de la puerta de ella, solo para ver qué pasaba. Hacía un calor que derretía la voluntad, el tipo de calor que convierte cualquier plan en una excusa para meterse al agua. Renata estaba sentada en la tumbona junto a la piscina, con un libro que llevaba leyendo 4 días y del que solo recordaba el nombre del protagonista. Los pies descalzos sobre la cerámica caliente, el pelo recogido en un moño que se deshacía solo, y una gota de sudor bajándole por la nuca que le estaba poniendo de muy mal humor. Iván salió de la casa con 2 vasos de limonada. Le puso uno al lado sin preguntar y se sentó en el borde de la piscina con los pies dentro del agua. El alivio le cruzó la cara al instante. «Ven a la parte honda. ¿Se está bien?» «No, gracias. El agua está perfecta». «He dicho que no». Él la miró por encima del hombro. Renata tenía la mandíbula apretada y los ojos fijos en el libro, pero no estaba leyendo. Llevaba días observando cómo ella se acercaba a la piscina solo hasta el borde, cómo metía los pies pero nunca entraba, cómo miraba la parte profunda con un gesto que no era desinterés, era miedo. «No sabes nadar», dijo, no como pregunta. Renata pasó una página. «No es asunto tuyo. No sabes nadar y llevas 5 días sentada junto a una piscina fingiendo que no te importa». Ella levantó la vista del libro. Los ojos le brillaban con esa mezcla de orgullo y rabia que a él ya le resultaba familiar. «Nunca aprendí, no tuve tiempo». «¿Tiempo? Se aprende en una semana». «Bueno, pues mis semanas estaban ocupadas en cosas más importantes». «¿Cómo organizar despensas?», le sostuvo la mirada. Renata apretó el libro contra el pecho. «Puedo enseñarte», dijo Iván, bajando la voz como si le ofreciera algo importante. «Es fácil, solo hay que confiar en el agua. No voy a dejar que tú, con esas manos enormes, estés tocándome el cuerpo», lo dijo rápido, demasiado rápido. El silencio que siguió fue tan denso que se podía masticar. Iván levantó las cejas, despacio, con una calma estudiada que a ella le heló la sangre. «Yo me estaba ofreciendo a enseñarte a nadar, no a manosearte». Renata abrió la boca. Nada salió, porque los dos sabían lo que acababa de pasar. Ella no había dicho eso por casualidad. Lo había dicho porque llevaba días imaginando exactamente eso. Las manos de él en su cintura dentro del agua, los dedos grandes sujetándola mientras ella intentaba flotar. El contacto inevitable de 2 cuerpos en una piscina donde la distancia no existe. Y se lo acababa de confesar sin querer. El calor le subió desde el pecho hasta las orejas, notó la piel arder, los ojos humedecerse de vergüenza y el corazón golpearle las costillas como si quisiera salir corriendo antes que ella. Se puso de pie. El libro cayó al suelo. «Me voy adentro». Caminó hacia la casa con pasos rápidos y rígidos, la espalda recta y los puños cerrados. No se giró. Detrás de ella, Iván se rió. Se rió tanto que le temblaron los hombros, se le escapó el aire y casi tragó agua de la piscina. Era una risa limpia, sin maldad, la risa de alguien que acaba de recibir el mejor regalo del verano. Renata cerró la puerta de su habitación y se sentó en la cama con las manos en la cara. «Idiota. Eres una idiota». Se tumbó boca abajo y hundió la cara en la almohada. Gritó contra la tela. Después se quedó quieta, respirando el olor a lavanda, mientras el corazón le volvía poco a poco al ritmo normal. Pasaron 2 días. Renata evitó la piscina, evitó el tema, evitó mirarlo cuando él salía del agua. Iván no insistió, lo cual la confundió más que si hubiera insistido. La tercera tarde, el calor la venció. Se sentó en el borde de la piscina con los pies dentro del agua y los ojos cerrados. El sol le calentaba la espalda y la brisa le enfriaba la cara mojada. Era un equilibrio perfecto. Paz. Oyó un chapuzón. Abrió los ojos. Iván había entrado en la piscina y estaba nadando hacia ella con brazadas silenciosas. Lo vio sumergirse. El agua se quedó quieta. Esperó. 3 segundos. 5. Se inclinó hacia adelante para buscarlo con la mirada. Él emergió justo delante de ella. El agua le chorreaba por la cara
y tenía una sonrisa que debería estar prohibida por ley. Antes de que ella pudiera reaccionar, abrió la boca y le mordió suavemente la barriga expuesta. Fue un contacto breve. Los labios y los dientes contra su piel mojada. Un mordisco pequeño, juguetón, que le atravesó el cuerpo como una descarga. Renata gritó. Le empujó la cabeza con las dos manos. Se echó hacia atrás, se puso de pie y salió disparada, goteando agua por el camino. «¡Estás loco! ¡Completamente loco!», lo insultó en español, en spanglish inventado y en un idioma que probablemente no existía. Él se agarró al borde de la piscina, sacudido por una risa que le salía del estómago y le hacía temblar los hombros. Renata entró en la casa dando un portazo. Se metió en la ducha. El agua fría le cayó encima como un alivio, pero no borró la sensación. La tenía grabada en la piel, los labios de él contra su barriga, la presión suave de los dientes. El calor de su boca mezclado con el frío del agua de la piscina. Se quedó quieta bajo el chorro, con los ojos cerrados y la mano sobre el lugar exacto donde él la había mordido. El cosquilleo seguía ahí. Horas después, tumbada en la cama con la luz apagada, seguía sintiendo ese punto en la piel como si alguien hubiera dejado una huella invisible. Pasó los dedos por encima. Todavía quemaba. En la habitación de al lado, Iván estaba acostado mirando el techo. Tenía el sabor de la piel de ella en los labios. Sal, protector solar y algo más que no supo nombrar. Había sido un impulso tonto, un juego. Pero cuando sus labios tocaron la piel de ella, algo se descolocó por dentro. Algo que no estaba en el plan. Se llevó la mano a la boca y sonrió en la oscuridad. El chocolate ya no era lo más dulce de aquella casa. El olor a ajo dorado en aceite de oliva cruzó la casa como una bandera blanca. Renata estaba frente al fogón con una sartén en la mano, moviendo los dientes de ajo con la concentración de quien prepara una prueba pericial. Había encontrado pasta fresca en la nevera, tomates maduros en el frutero y albahaca en una maceta junto a la ventana de la cocina que nadie había regado pero que seguía viva de pura terquedad. Iván entró atraído por el aroma. Se apoyó en el marco de la puerta y la observó sin decir nada. Ella tenía el pelo recogido con un lápiz de verdad, de madera, clavado en el moño como si fuera lo más normal del mundo. Las manos se movían con rapidez entre la tabla de cortar y la sartén. Cortaba la albahaca con los dedos, sin cuchillo, y los trozos caían en el aceite con un chisporroteo suave. «Huele bien. Lo sé. ¿Necesitas ayuda?» «No». Él entró de todas formas. Abrió la nevera y sacó un paquete de carne que había comprado esa mañana. Sin preguntar, encendió el otro fuego, puso otra sartén y empezó a sazonar la carne con las manos. Sal gruesa, pimienta negra, un chorrito de aceite que cayó con precisión. Renata lo miró de reojo. Las manos de él cubrían el trozo de carne entero. Los dedos trabajaban el condimento con firmeza, presionando la sal contra la superficie como si supiera exactamente cuánta presión hacía falta. Tenía los antebrazos tensos y las mangas de la camiseta subidas hasta los codos. Apartó la vista. «¿Cocinas?», preguntó intentando que sonara casual. «Todos los domingos. Mi tía me enseñó. Decía que un hombre que no sabe cocinar es un hombre a medias. Tu tía es una mujer sabia». «Lo es». Fue la primera vez que habló de ella. Solo eso, una mención rápida, pero la voz le cambió durante un segundo. Se volvió más suave. Renata lo notó. No preguntó nada. Cocinaron en silencio durante unos minutos. El aceite crepitaba, el agua de la pasta hervía con un borboteo rítmico y la brisa entraba por la ventana trayendo olor a jazmín del jardín. La cocina era pequeña. Los dos se movían en un espacio que obligaba a esquivarse, a girar, a rozarse. Él pasó por detrás de ella para llegar al cajón de los cubiertos. La mano le rozó la cadera al pasar. Fue un contacto de menos de un segundo, accidental o no, y Renata sintió cada uno de los dedos como si le hubieran dejado marcas. No dijo nada. Removió la salsa con más fuerza de la necesaria. Cenaron en la terraza.
La noche estaba tibia y el cielo tenía ese color violeta oscuro que solo existe en la costa cuando no hay luces artificiales cerca. Ella había hecho la pasta con tomate y albahaca. Él, la carne con una reducción de vino tinto que la llenó la boca de un sabor profundo y terroso. «Está increíble», dijo ella, y lo dijo antes de poder frenarse. Iván sonrió con medio trozo de pan en la mano. «Tú tampoco lo haces mal. Para ser una abogada que no se acuerda de la última vez que hizo algo que no fuera trabajar. Cocinar es diferente, es medible, cantidades, tiempos, temperatura, es como preparar un caso. Es lo menos parecido a preparar un caso que existe. ¿Por qué? Porque en la cocina no puedes controlarlo todo. A veces el plato te sale distinto de lo que esperabas, y a veces eso es mejor». Renata lo miró por encima de la copa de vino. La luz de las velas que había puesto en la mesa le daba sombras en la mandíbula y le oscurecía los ojos. Había algo en la forma en que él hablaba de cocinar que no encajaba con la imagen del ejecutivo despreocupado que dejaba los calcetines por cualquier parte. No respondió, pero guardó la frase. La cocina se convirtió, sin que ninguno lo dijera, en el único territorio donde no había guerra. Allí las reglas eran distintas. Él no dejaba la toalla tirada. Ella no le recriminaba el desorden. Los dos cocinaban juntos, ocupando el mismo espacio con una naturalidad que no existía en ninguna otra habitación de la casa. Él descubrió que ella hacía una crema de calabaza que sabía a algo que no podía identificar pero que le calentaba el pecho. Ella descubrió que él preparaba unas tortillas que eran imposiblemente esponjosas y cuando le preguntó el secreto, él dijo que era paciencia, solo paciencia. «Tú no tienes paciencia», dijo ella. «Para lo que importa, sí». Otra frase que ella guardó sin saber por qué. Aquella noche, después de cenar, Renata recogió los platos y se fue al salón con la intención de leer. Iván la siguió con una manta y el mando a distancia. «Vamos a ver una película». «No, gracias. Voy a leer». «¿Cuánto hace que no ves una película?», Renata pensó. Realmente pensó. «No sé. Más de un año». «¿Y qué haces en tu tiempo libre?» «Estudio. Preparo casos futuros. Leo jurisprudencia». Él la miró como si acabara de decir que comía cartón para cenar. «Eres un robot». Renata soltó el libro en el sofá y se puso de pie con los ojos encendidos. «No soy un robot. Soy una profesional que se toma en serio su trabajo». «Eso no quita que seas un robot. Vete a la terraza y déjame en paz». Se dio la vuelta para irse, pero Iván fue más rápido. La agarró por la cintura con un brazo, la levantó como si no pesara nada y la dejó caer sobre el sofá. Antes de que pudiera levantarse, empezó a hacerle cosquillas. Renata intentó resistir. De verdad lo intentó. Apretó los labios, tensó el cuerpo, trató de apartarle las manos, pero los dedos de él encontraban cada punto débil con una precisión diabólica. Los costados, debajo de los brazos, ese hueco entre las costillas y la cadera que la hacía retorcerse. Se rindió en menos de un minuto. La risa le salió del fondo del estómago incontrolable, limpia, del tipo que te deja sin aire y con los ojos llorosos. Se retorció, le dio manotazos en los hombros, le gritó que parara entre carcajadas que la dejaban sin voz. Él paró. Estaba encima de ella, apoyado en los brazos, respirando agitado. La miraba con una expresión que ella no le había visto antes, algo que no era broma ni provocación, algo más serio, más hondo. Duró un instante. Después él se apartó, se sentó en su lado del sofá y encendió la televisión. «Elige tú», dijo pasándole el mando. Renata se incorporó con el pelo revuelto, el corazón desbocado y las mejillas ardiendo. Cogió el mando sin mirarlo y eligió lo primero que apareció. Vieron la película entera. Ella en un rincón del sofá, él en el otro. Un cojín de distancia entre los dos. Al final de la película, cuando los créditos subían por la pantalla, Renata se dio cuenta de que en algún momento había dejado de sujetar el cojín y tenía los pies debajo de la manta de él. No los quitó. 4 noches seguidas viendo películas. Eso fue lo que tardaron en convertirlo en ritual. La primera noche, un cojín de distancia. La segunda,
medio cojín. La tercera, los pies de ella otra vez debajo de la manta de él, pero esta vez a propósito, aunque jamás lo admitiría. La cuarta noche, ella se quedó dormida antes de que terminara la película y despertó con la cabeza apoyada en el hombro de Iván y el olor de su piel mezclado con el aroma del chocolate que siempre estaba comiendo. Se levantó de un salto y se fue a su cuarto sin decir buenas noches. Él no la detuvo, pero desde el sofá, en la oscuridad, sonrió. Los días empezaron a tener una estructura que ninguno había planeado. Café por la mañana juntos en la terraza. Ella lo preparaba fuerte, sin azúcar. Él le ponía 2,5 cucharadas a la taza y removía despacio, siempre despacio, como si tuviera un acuerdo personal con la prisa para no verse nunca. Después, ella leía mientras él nadaba. Luego la piscina, donde ella seguía sentándose solo en el borde y él seguía sin presionarla. La cocina al mediodía, juntos, sin necesidad de coordinarse. Y por la noche, el sofá. Las provocaciones no pararon, cambiaron. Una mañana, Renata estaba cortando fruta en la cocina cuando él pasó por detrás camino a la nevera. La mano le apretó la cintura al pasar. No fue un roce accidental. Fue un apretón breve, firme, que le hundió los dedos justo encima de la cadera. Ella se quedó quieta con el cuchillo en el aire. Cuando se giró, él ya estaba de espaldas sacando la leche de la nevera como si nada hubiera pasado. Esa fue la primera vez. La segunda fue esa misma tarde. Ella dijo algo gracioso mientras cocinaban, ni siquiera recordó qué, y él se inclinó y le dio un beso en la comisura de la boca, tan rápido que apenas lo sintió, tan lento que lo sintió durante horas. «¿Qué haces?», dijo ella, más por reflejo que por indignación. «Nada. Eso no ha sido nada. Ha sido un beso en la mejilla». No ha sido en la mejilla. Casi en la mejilla. Renata abrió la boca para discutir, pero él ya estaba removiendo la salsa con la cuchara de madera y silbando una canción que ella no conocía. Le daba la espalda. Le daba la espalda como si acabara de comentar el tiempo y no de besarla en la boca. Casi en la boca. Esa noche no pudo concentrarse en la película. Al día siguiente, ella estaba en la terraza leyendo. Había encontrado un rincón perfecto donde la sombra de la bugambilla le cubría las piernas y la brisa le movía las páginas del libro. Estaba tranquila, en paz. Lo sintió antes de oírlo. Un calor detrás de ella. El crujido suave de sus pies descalzos en la madera. Los labios de Iván le rozaron el cuello por debajo de la oreja. Apenas un toque. El aliento cálido contra su piel, la presión suave de su boca. Se apartó antes de que ella pudiera reaccionar. Renata cerró el libro de golpe. El corazón le latía en la garganta. Se giró. Él ya estaba caminando hacia la piscina, quitándose la camiseta por el camino, como si no acabara de provocar un terremoto debajo de su piel. «Eres insoportable», le gritó. «Lo sé», respondió sin girarse. Se tiró a la piscina. El agua se tragó su risa. Renata se quedó sentada con el libro cerrado sobre las piernas y una mano en el cuello, justo donde él la había besado. La piel le hormigueaba. Podía sentir la forma exacta de sus labios, como un sello que no quería borrarse. Eso era lo peor, que no quería que se borrara. Él lo sabía. Sabía que a ella le gustaba porque su cuerpo respondía antes que su razón. Cuando él le apretaba la cintura, ella contenía el aire un segundo de más. Cuando le besaba la comisura de los labios, las pupilas se le dilataban. Cuando le rozaba el cuello, la piel se le erizaba desde la nuca hasta los hombros. No podía controlar esas reacciones. Y él las leía todas. Pero Iván también tenía las suyas. Esa noche, en el sofá, ella se recogió el pelo con un gesto distraído y el cuello le quedó al descubierto. Solo eso, un gesto que hacía 100 veces al día. Pero esa noche, la luz de la pantalla le iluminó la curva del cuello y la línea de la clavícula, y a él se le olvidó lo que estaba diciendo. Se detuvo a mitad de frase. Ella lo miró esperando que terminara. «¿Qué decías?» «Nada, se me ha ido». «¿Se te ha ido qué?» «La frase, la idea, todo».
Ella frunció el ceño. Él cogió el mando y subió el volumen de la película. Dentro de su pecho, el corazón le latía como un animal enjaulado. Aquella mujer lo desarmaba con un gesto que ni siquiera sabía que estaba haciendo. Era como tener una fuga en una pared que creía indestructible, pequeña, imperceptible, pero constante. Y cada día, la grieta crecía un poco más. La rutina se asentó como algo que siempre hubiera existido. Café, piscina, cocina, película, buenas noches. Las peleas por el desorden seguían, pero habían perdido el filo. Ella recogía la toalla del sofá protestando, pero ya no le molestaba de verdad. Él dejaba el chocolate en la encimera, pero al lado ponía un trozo partido para ella sin decir nada. Iván seguía siendo mandón. Cuando ella tardaba demasiado en decidir qué cenar, él decidía por los dos. Cuando ella intentaba escaparse al cuarto para estudiar después de cenar, él la agarraba del brazo y la tiraba de vuelta al sofá diciendo que los recursos de casación podían esperar. Cuando ella se negaba a ponerse protector solar porque decía que ya se le había ido el sol, él le untaba la espalda sin pedir permiso. «No me toques. Te estás quemando. Es mi espalda. Y estas son mis manos. Deja de moverte». Renata dejó de moverse, no porque él lo ordenara, porque los dedos de él sobre su piel, firmes y suaves al mismo tiempo, le quitaron las ganas de pelear. Y ahí estaba el problema. Cada vez le costaba más mantener la distancia. Cada vez las excusas que se daba a sí misma para justificar lo que sentía eran más débiles. Era atracción, se decía, convivencia forzada, calor del verano, hormonas. Pero cuando él le pasaba un plato de comida y sus dedos se rozaban un segundo más de lo necesario, cuando él decía su nombre con esa voz grave que parecía diseñada para deshacer voluntades, cuando lo veía cocinar de espaldas a ella y la camiseta se le tensaba en los hombros, algo dentro de ella se rendía un poco más cada día. Y lo peor de todo era que Iván no parecía tener prisa. Hacía cada gesto como si tuviera todo el verano para convencerla de algo que ella ya sabía, pero no estaba lista para admitir. Esa noche, al apagar la luz, Renata se quedó mirando el techo. No pensó en plazos, ni en recursos, ni en sentencias. Pensó en chocolate, y en unas manos enormes que ya conocían cada curva de su cintura. Las lecciones de natación empezaron un martes sin que nadie las anunciara. Renata bajó a la piscina y lo encontró esperándola con los brazos apoyados en el borde, medio cuerpo sumergido. No dijo nada. Solo la miró y levantó la mano, ofreciéndosela. Ella se sentó en el borde, metió los pies. El agua estaba tibia por el sol de la tarde. «Si me sueltas, te juro que te hago un juicio. No te voy a soltar». Entró despacio, agarrada a sus antebrazos con una fuerza que le dejó las uñas marcadas en la piel. Él no se quejó. La sujetó con firmeza, las manos enormes rodeándole los brazos, y la fue guiando hacia la parte media de la piscina. Cuando el agua le llegó al pecho, Renata se tensó entera. Los músculos de los hombros se le endurecieron y la respiración se le cortó. «Mírame», dijo Iván. Ella lo miró. Los ojos de él estaban tranquilos, seguros, como si nada malo pudiera pasar mientras él estuviera ahí. «El agua te sostiene. Solo tienes que dejar de luchar contra ella. Soy abogada. Luchar es lo único que sé hacer. Pues vas a tener que aprender otra cosa». Le enseñó a flotar boca arriba primero, las manos de él debajo de su espalda, apenas tocándola, justo lo suficiente para que ella supiera que estaban ahí. El cielo sobre ellos era de un azul tan limpio que dolía mirarlo. Renata cerró los ojos y se concentró en respirar, en el calor de las palmas de él contra su espalda, en el sonido de su propia respiración, mezclada con el chapoteo suave del agua contra los bordes. Cuando él retiró las manos, ella flotó sola durante 3 segundos antes de darse cuenta. «Estoy flotando». «Llevas un rato flotando». Se hundió del susto. Él la sacó del agua con un brazo, riéndose. Ella le golpeó el hombro con el puño cerrado, pero no con fuerza. Estaba sonriendo demasiado para golpear de verdad. Las lecciones continuaron cada tarde.
Cada día un poco más lejos, un poco más profundo. Cada día las manos de él tocándola menos, porque ella las necesitaba menos. Pero cada día echándolas más de menos cuando no estaban. Fue una semana después cuando él propuso el mar. Ni hablar. Confías en mí en la piscina. La piscina tiene paredes, el mar no tiene nada. El mar me tiene a mí. La frase le salió sin pensar. Lo supo porque la vio cambiar de expresión, como si las palabras la hubieran alcanzado en un lugar que no esperaba. Él carraspeó y señaló la playa con un movimiento de cabeza. Ven, solo hasta donde haces pie. Bajaron por los escalones de madera que conectaban la terraza con la arena. El sol estaba cayendo y el cielo tenía ese color naranja sucio que precede al atardecer. La arena estaba caliente bajo los pies descalzos y olía a algas frescas y a sal concentrada. Las olas rompían con un ritmo lento, perezoso, como si el mar también estuviera de vacaciones. Renata se detuvo donde la espuma le mojaba los dedos. Iván entró primero. El agua le llegó a las rodillas, luego a la cintura. Se giró hacia ella y extendió la mano. Paso a paso. Ella respiró hondo, apretó los dientes y caminó hacia él. El agua estaba más fría que la piscina, con una fuerza suave que le empujaba las piernas a cada paso. La arena se movía bajo sus pies y eso la desestabilizaba. Se agarró al brazo de él con las dos manos y avanzó sin soltar. Le llegaba a la cintura, al estómago, al pecho. Una ola más grande que las otras le golpeó la espalda. El miedo la venció. Saltó. Se enganchó a él como si fuera lo único sólido en el mundo. Las piernas le rodearon la cintura, los brazos el cuello, y hundió la cara en su hombro mientras el agua les mecía a los dos. Sentía el corazón a mil. Sentía el pecho de él contra el suyo, duro, caliente, subiendo y bajando con cada respiración. Sentía las manos de él sujetándola por debajo de los muslos, con una fuerza que no la dejaba caer. «Te tengo», dijo Iván, y la voz le vibró en el pecho como un motor grave. Renata levantó la cara. Estaban a centímetros. El agua les llegaba hasta los hombros y las olas pasaban a su alrededor como si no existieran. El ruido del mar lo llenaba todo. El pelo de ella goteaba sobre la cara de él y el sol le pintaba líneas doradas en los ojos. Iván no habló. La apretó más contra su cuerpo, con las dos manos, con los 10 dedos hundiéndose en su piel como si quisiera memorizarla entera a través del tacto. La miró con una intensidad que a ella le cerró la garganta. Después empezó a besarla. No en la boca, todavía no. Los labios le recorrieron el hombro con una lentitud que parecía calculada para volverla loca. Subieron por el cuello, dejando un rastro caliente que el agua fría hacía más intenso. Le rozaron la mandíbula, el hueco debajo de la oreja, la comisura de los labios. Renata cerró los ojos, él la besó, y el mundo se cayó. Fue un beso que empezó lento y se volvió profundo en menos de un segundo. Los labios de él eran cálidos y firmes, y sabían a sal y a algo dulce que ella ya conocía. La lengua le rozó el labio inferior, y ella se abrió sin pensarlo, sin decidirlo, como si su cuerpo llevara semanas esperando exactamente eso. Él la sujetó más fuerte. Ella le enterró los dedos en el pelo mojado. El beso creció, se volvió urgente, hambriento, del tipo que te roba el aire y el suelo y la capacidad de pensar en algo que no sea la boca del otro. Cuando se separaron, Renata tenía los labios hinchados y los ojos brillantes. Él la miraba con una expresión que ella no le había visto nunca, como si acabara de encontrar algo que no sabía que estaba buscando. No dijeron nada. El mar siguió moviéndose alrededor de ellos como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Iván la cargó de vuelta a la orilla. La llevó en brazos por la arena, subió los escalones de madera sin que ella le pidiera que la bajara, cruzó la terraza y la dejó en el sofá envuelta en una toalla. Se arrodilló delante de ella y le apartó un mechón de pelo de la cara. «¿Estás bien?» Renata lo miró. Tenía arena en los hombros, agua salada en las pestañas y una sonrisa que intentaba contener pero no podía. «Estoy bien»,
Él le besó la frente. Se levantó. Y entonces la barriga de ella hizo un ruido que rompió el silencio como una alarma. Los dos se miraron. Renata se tapó el estómago con las manos, roja hasta las orejas. Iván contuvo la risa durante medio segundo. Después soltó una carcajada que le sacudió todo el cuerpo. «Vamos», dijo agarrándola de la mano. «Te voy a dar de comer antes de que ese estómago arruine el momento más romántico de mi vida». Ella intentó protestar, pero se estaba riendo demasiado. La llevó a la cocina de la mano. Y por primera vez no la soltó cuando llegaron. La cocina olía a mantequilla caliente y ajo fresco cuando Iván la levantó por la cintura y la sentó en la encimera de la isla. Renata soltó un grito corto, más de sorpresa que de protesta, y se agarró al borde del mármol con las dos manos. Tenía el pelo todavía húmedo del mar, la piel salada y una camiseta vieja de él que se había puesto sin pensar cuando la suya estaba empapada. Le quedaba enorme. Le llegaba a medio muslo y los hombros le caían por los brazos. Iván la miró un segundo más de lo necesario antes de darse la vuelta hacia los fogones. «¿Qué haces? Puedo sentarme en una silla como una persona normal. Desde ahí me ves mejor. No necesito verte cocinar». «¿Pero quieres?» Renata abrió la boca para discutir y la cerró. Porque era verdad, le gustaba verlo cocinar. Le gustaban las manos grandes moviéndose con una precisión que no encajaba con su tamaño. Le gustaba cómo sujetaba el cuchillo, cómo removía la sartén con un giro de muñeca, cómo probaba la salsa inclinando la cabeza con los ojos entrecerrados, concentrado, como si el sabor le contara un secreto. «¿Gambas?», preguntó ella al ver lo que sacaba de la nevera. «Al ajillo, con un toque de guindilla. No me gusta el picante. Te va a gustar este». Encendió el fuego. El aceite empezó a calentarse y los ajos fileteados cayeron con un chisporroteo que llenó la cocina de aroma. Añadió la guindilla cortada, apenas un pedazo pequeño y después las gambas. El sonido fue inmediato, un crujido fuerte que soltó una nube de vapor con olor a mar. Renata lo observaba desde la encimera, con las piernas colgando y los pies descalzos balanceándose en el aire. Él se movía por la cocina sin mirarla, pero cada cierto tiempo pasaba por delante de ella y le robaba algo. Un beso corto en la rodilla al buscar un plato, una caricia en el tobillo al pasar hacia la nevera, los labios contra la palma de su mano cuando le pasó el salero. «Para», dijo ella sin convicción. «¿Para qué?» «Para de hacer eso». «¿Esto?». Se acercó, le separó las rodillas con las manos y se colocó entre sus piernas. Le tomó la cara con los dedos manchados de aceite y la besó en la punta de la nariz. «Hueles a ajo», dijo Renata. «Tú hueles a sal. Es menos desagradable». «Discrepo». La besó de verdad. Suave, breve, con sabor a aceite de oliva y a promesa. Cuando se apartó, ella tenía los ojos cerrados y la boca entreabierta, buscándolo sin darse cuenta. Él sonrió. Volvió a los fogones. Cenaron en la encimera. Los dos. Él de pie apoyado frente a ella sentada con el plato sobre las piernas cruzadas. Las gambas estaban perfectas. El punto justo de ajo y el picante era tan suave que solo calentaba la lengua sin quemar. El pan crujiente absorbía el aceite dorado del fondo de la sartén y Renata hizo un sonido al morderlo que a Iván le provocó un escalofrío que disimuló bebiendo vino. «Está increíble», admitió ella, con la boca medio llena. «Siempre lo está. La modestia no es lo tuyo». «No. Lo mío es esto». Le limpió una gota de aceite de la barbilla con el pulgar. Despacio. El pulgar se quedó ahí un segundo más de lo necesario. Los ojos de él bajaron a su boca. Ella dejó de masticar. «¿Vas a seguir comiendo o me vas a dejar besarte otra vez?», preguntó él con una media sonrisa. «Estoy comiendo. Puedo esperar». «Qué generoso». Pero se inclinó hacia él y lo besó entre bocados. Besos cortos con sabor a gambas y vino tinto. Besos que empezaban como un juego y se alargaban cada vez un poco más. Él le sujetaba la cara con una mano y con la otra se apoyaba en la encimera, inclinándose sobre ella sin prisa,
dejando que cada beso fuera un poco más profundo que el anterior. Renata se reía entre uno y otro. Una risa suelta, ligera, que le salía del pecho sin permiso. No recordaba la última vez que se había reído así, sin motivo concreto, solo porque estaba bien, solo porque el hombre frente a ella la miraba como si fuera lo único interesante del mundo, y eso, en vez de asustarla, la hacía sentir liviana. «Hace mucho que no me río así», dijo sin pensarlo. Iván dejó de sonreír. No con tristeza, con algo más hondo. La miró con esos ojos que cambiaban de color según la luz, más oscuros ahora en la penumbra de la cocina, y le pasó la mano por el pelo todavía húmedo. «¿Entonces no has estado haciendo las cosas bien?» «Probablemente no». «Yo tampoco». Ella ladeó la cabeza. «¿Tú?» El hombre que come chocolate en el sofá y deja las toallas por todas partes. ¿Qué puede ir mal en tu vida? Más de lo que parece. Lo dijo sin dramatismo, sin peso. Como quien menciona un dato que no tiene ganas de explicar, pero que está ahí. Renata no presionó. Le acarició la mejilla con los nudillos, un gesto que le salió sin pensar, tan natural que asustaba. Él giró la cara y le besó los dedos. Recogieron juntos. Él lavó. Ella secó. Se movían por la cocina pequeña como si llevaran años haciéndolo, esquivándose, rozándose, sin necesidad de decir nada. En algún momento ella le tiró espuma en la cara y él le mojó la camiseta con las manos húmedas y terminaron empapados y riéndose apoyados en la encimera, tan cerca que respiraban el mismo aire. Iván la miró. Ella lo miró. El silencio cambió. Se espesó. Se llenó de algo caliente que vibraba entre los dos como una corriente invisible. Los ojos de él bajaron a su boca, subieron a sus ojos, volvieron a bajar. Renata sintió el corazón golpeándole las costillas tan fuerte que estaba segura de que él lo oía. La besó, no como en la cocina, no como en el mar. Este beso era distinto, más lento, más profundo. Las manos de él le rodearon la cintura y la trajeron contra su pecho. Los dedos de ella se le enredaron en la nuca. La boca de él le recorría los labios con una devoción casi dolorosa, como si quisiera aprendérselos de memoria, como si cada segundo que pasaba sin besarla fuera un segundo desperdiciado. Se separaron solo lo justo para mirarse. «Iván, dime, no quiero ir a dormir sola esta noche». Él cerró los ojos. Le apoyó la frente contra la de ella. Respiró hondo. «¿Estás segura?» «Nunca he estado tan segura de nada». La levantó de la encimera con la misma facilidad con que la había sentado horas antes. Ella le rodeó la cintura con las piernas y él la cargó por el pasillo hasta la habitación, besándola en el cuello, en la mandíbula, en esa línea detrás de la oreja que la hacía perder el equilibrio. La dejó en la cama despacio, como si fuera algo frágil y precioso. Se quedó de pie mirándola un instante, con la respiración agitada y los ojos llenos de algo que no cabía en palabras. Se tumbó junto a ella. Le acarició la mejilla con el dorso de la mano. «Renata». «¿Qué?» «Llevas puesta mi camiseta». «¿Y?» «Que me gusta mucho vértela puesta, pero ahora me va a gustar más quitártela». Ella se rió. Una risa que se convirtió en un suspiro cuando él empezó a besarle el cuello, y esa noche, entre sábanas blancas que olían a lavanda y a sal, entre caricias que empezaron suaves y se volvieron urgentes, entre susurros que solo ellos oyeron, Renata descubrió que hay formas de conocer a alguien que no aparecen en ningún libro. Iván le recorrió el cuerpo con las manos y los labios, como quien adora algo que no se atreve a romper, con una mezcla de fuerza y dulzura que le hizo sentir que cada centímetro de su piel era importante, que ella era importante, toda ella. Después, tumbados en la oscuridad, con las piernas entrelazadas y la respiración volviendo poco a poco a la calma, Renata apoyó la cabeza en el pecho de él y escuchó los latidos fuertes y constantes debajo de su oído. «Iván, dime». «Sigues oliendo a ajo». La risa de él vibró en su pecho como un trueno suave. Le besó la cabeza, y los dos se quedaron dormidos mientras el mar sonaba afuera como una canción que nadie había pedido, pero que llegaba justo a tiempo.
El sol todavía no había salido cuando el móvil de Iván vibró sobre la mesita de noche. Renata abrió los ojos despacio. Tardó un segundo en ubicarse. Las sábanas revueltas, el olor de él en la almohada, el peso tibio de su brazo cruzado sobre su cintura. Sonrió antes de estar completamente despierta. Una sonrisa tonta, involuntaria, del tipo que aparece cuando el cuerpo recuerda antes que la cabeza. Se giró con cuidado para mirarlo. Dormía boca abajo, con la cara hundida en la almohada y un brazo colgando fuera de la cama. Tenía el pelo revuelto y la espalda desnuda subía y bajaba con una respiración lenta y profunda. La sábana le tapaba desde la cintura y dejaba al descubierto los hombros anchos, la línea de la columna, ese hueco entre los omóplatos donde ella había apoyado la frente horas antes. Se mordió el labio. Tenía que ir al baño. Se levantó despacio, intentando no mover el colchón. Caminó descalza por el suelo fresco y cerró la puerta del baño sin hacer ruido. Se miró en el espejo. Tenía los labios hinchados, el pelo imposible y una marca rosada en el cuello que no estaba ahí ayer. Se tocó con los dedos. Sonrió otra vez. De vuelta en la habitación oyó la vibración. El móvil de Iván estaba boca arriba en la mesita, temblando contra la madera. La pantalla se encendió. Renata no quería mirar. No era de las que miraban teléfonos ajenos, pero la pantalla estaba ahí, iluminada, y el nombre apareció antes de que pudiera apartar los ojos. Un nombre de mujer, y debajo el mensaje: «Te echo mucho de menos. ¿Cuándo vuelves?». El suelo desapareció, no de golpe. Fue como si alguien lo hubiera inclinado despacio, centímetro a centímetro, hasta que ya no había dónde apoyarse. El pecho se le cerró. La garganta se le llenó de algo caliente y amargo, que no era llanto todavía, pero estaba a punto de serlo. No. La magua llegó primero, silenciosa, helada, como una mano que le apretara las costillas desde dentro. Después vino la rabia, y la rabia era ruidosa. «¡Despierta!». Iván se sobresaltó. Levantó la cabeza de la almohada con los ojos entrecerrados y la confusión pintada en la cara. Vio a Renata de pie junto a la cama, con los ojos brillantes, las manos temblando y una furia que le endurecía cada rasgo. «¿Qué pasa?». «Pasa que eres un mentiroso, un sinvergüenza». «Renata, ¿qué?». Ella agarró el móvil y se lo lanzó al pecho. Él lo atrapó por reflejo, todavía medio dormido, y miró la pantalla. Leyó el mensaje y se empezó a reír. Renata se quedó paralizada. La risa de él era abierta, genuina. Le sacudía los hombros y le arrugaba los ojos. Se sentó en la cama sin dejar de reír, con el teléfono en la mano y la sábana cayéndose por la cintura. La indignación le explotó en el pecho. «¿Te estás riendo? ¿Te parece gracioso?». Agarró una almohada y se la estrelló en la cara. Él la esquivó. Agarró la otra y también se la tiró. Él la atrapó con una mano. «Idiota, imbécil, sinvergüenza». Cada insulto venía acompañado de un almohadazo. Iván se protegía con los brazos riéndose entre golpes, esquivando cojines que volaban desde todas las direcciones. Ella buscó más munición. Un cojín decorativo, la manta doblada al pie de la cama. Todo voló. «Renata, no me hables». «Renata, escúchame». «No quiero escucharte». Él se levantó de la cama. Ella retrocedió. Él avanzó. La agarró por la cintura con un brazo y la atrajo contra su pecho de un tirón. Ella forcejeó. Le empujó los hombros, intentó zafarse, pero era como empujar una pared. «Suéltame. No hasta que me escuches». «No hay nada que escuchar». «Es mi tía». Renata dejó de empujar. «¿Qué?». «La mujer del mensaje. Es mi tía Carmen. Me crió desde que tenía 4 años, después de que mi madre muriera». La frase cayó entre los dos como una piedra en agua quieta. Renata lo miró buscando la mentira, la trampa, algo que le dijera que estaba actuando, pero los ojos de él habían cambiado. La risa se había ido, y en su lugar había algo más suave, más vulnerable, algo que ella no le había visto antes. Iván desbloqueó el móvil y le mostró la pantalla. La foto de contacto era una señora de pelo canoso,
con una sonrisa enorme apoyada en el hombro de él. Tenía los ojos pequeños y alegres, las mejillas redondeadas y un collar de perlas que parecía más viejo que ella misma. Al lado, Iván sonreía de una forma que Renata no le conocía. Sin sarcasmo, sin pose. Una sonrisa de niño que quiere a alguien con toda el alma. «Se llama Carmen», repitió él. «Me manda mensajes así cada 2 días. Si no le contesto, me llama 7 veces seguidas». Renata bajó la vista al suelo. «Me siento ridícula». «Deberías. No ayudas». «No intento ayudar. Intento disfrutar este momento». Ella levantó la cara para fulminarlo con la mirada, pero él fue más rápido. La empujó suavemente hacia la cama, la tumbó y se colocó sobre ella, apoyando los codos a cada lado de su cabeza. La miró desde arriba con una sonrisa lenta que le fue creciendo en la cara. «¿Tienes celos?» «No tengo celos. Acabas de destrozar la habitación porque una mujer me mandó un mensaje. Estaba defendiendo mi dignidad. Estaba celosa. Y me encanta». Le fue arrastrando los labios por el cuello mientras hablaba, despacio, dejando que las palabras vibraran contra su piel. «Me encanta que te pongas así. Me encanta que te importe. Me encanta que seas tan orgullosa que prefieras tirarme almohadas antes que preguntarme quién era». Renata cerró los ojos. El corazón le golpeaba el pecho con tanta fuerza que lo sentía en las sienes. «Iván, dime, ¿hay alguien más?» «No». «¿Seguro?» Él se detuvo, levantó la cara y la miró directamente a los ojos, sin sonrisa, sin broma, con una seriedad que le cambió las facciones enteras. «No hay nadie más. No la hay desde hace mucho tiempo. Y lo que siento por ti no lo he sentido nunca. Por nadie». Silencio, solo el mar afuera, solo la respiración de los dos. «Estoy enamorado de ti, Renata». Lo dijo como se dicen las cosas que ya no caben dentro, sin adornos, sin preparación, directo, como un golpe limpio en el centro del pecho. A ella se le llenaron los ojos de lágrimas. No las contuvo, no quiso contenerlas. Le rodeó la cara con las manos y lo miró con esos ojos oscuros que él ya conocía en todas sus formas, furiosos, divertidos, orgullosos, vulnerables. Pero nunca los había visto así, abiertos, sin muros, sin condiciones. «Yo también estoy enamorada de ti», dijo con la voz rota, «y me da un miedo terrible». «¿Por qué?» «Porque esto no estaba en mis planes. Lo mejor nunca lo está». Le besó las lágrimas, primero una, después la otra, después la boca, salada, temblorosa, perfecta. Un beso que no tenía prisa, que no buscaba nada más que decir lo que las palabras no alcanzaban. Los labios de él contra los de ella, suaves, firmes, como una promesa que se sella sin testigos. Hicieron el amor de nuevo esa mañana, sin urgencia, sin la electricidad desesperada de la noche anterior. Esta vez fue distinto, más lento, más profundo. Las manos de él la recorrieron entera con una ternura que la hacía temblar más que el deseo. La miraba a los ojos mientras la tocaba, como si necesitara verla sentir, como si cada reacción de ella fuera un regalo que no merecía, pero que iba a cuidar con su vida. Después se quedaron acostados, enredados en las sábanas, con la ventana abierta y el sonido del mar llenando la habitación. «Tu tía va a pensar que soy una loca. Mi tía te va a adorar. Las mujeres con carácter le encantan». «¿Y si no le gusto?» Iván la apretó más contra su pecho. «Imposible». Renata hundió la nariz en su cuello. Olía a él, solo a él, a piel tibia, a sueño, a algo que empezaba a oler como un hogar. Sobre la mesita, el móvil volvió a vibrar. Los dos lo miraron. «Si es tu tía otra vez, dile que estoy aquí», dijo Renata. «¿Quieres que le diga que la mujer que acaba de tirarme 6 almohadas le manda saludos? Dile que fueron 5». Iván se rió con la cara hundida en el pelo de ella, y por primera vez en muchos años, ninguno de los dos tenía prisa por levantarse de esa cama. La última semana en la casa de la playa pasó como pasan las cosas buenas. Demasiado rápido y sin pedir permiso. Renata dejó de organizar la despensa.
No del todo, pero lo suficiente como para que la barra de chocolate de Iván tuviera un lugar permanente en la encimera sin que nadie la moviera. Él seguía dejando la toalla en el respaldo de la silla, pero ahora dejaba dos, la de él y la de ella, juntas, como si siempre hubieran estado ahí. Las mañanas empezaban enredados. Ella se despertaba con el brazo de él cruzado sobre su cintura y la nariz hundida en su pelo. Protestaba que le hacía calor, que pesaba demasiado, que la aplastaba. Él gruñía algo que no eran palabras y la apretaba más fuerte. Renata intentaba soltarse durante exactamente 3 segundos y después se rendía. Siempre se rendía, y siempre lo hacía sonriendo. El café lo preparaban juntos. O más bien ella lo preparaba mientras él se sentaba en la encimera, donde antes la sentaba a ella, y la observaba moverse por la cocina con los ojos medio cerrados y una sonrisa que todavía tenía restos de sueño. A veces le agarraba la mano cuando pasaba cerca y le besaba los nudillos sin decir nada. Ella le daba un golpe suave en la rodilla y seguía con lo que estaba haciendo, pero el rubor del cuello la delataba cada vez. Una mañana, él la encontró en la terraza con el portátil abierto. «¿Qué haces?» «Repaso unos documentos del despacho». «Estás de vacaciones. Son 5 minutos. Son 5 minutos que no vas a estar conmigo. Iván, el mundo no se detiene porque tú quieras». Él cerró el portátil con una mano. Renata lo miró con esa expresión que significaba que estaba a 3 segundos de explotar. «Abre eso ahora mismo». «No». «Iván, los recursos de casación pueden esperar. El mar no». La agarró de la mano y la arrastró hasta la playa. Ella protestó los primeros 20 metros. Los siguientes 10 caminó en silencio. Los últimos 5 apretándole la mano. Se sentaron en la arena húmeda donde las olas morían. Él detrás de ella, con las piernas abiertas a los lados y los brazos rodeándole la cintura, la barbilla apoyada en su hombro. El pelo de ella le hacía cosquillas en la mejilla y olía a ese champú de vainilla que usaba y que ya se había convertido en su olor favorito del mundo. «No quiero que se acaben las vacaciones», dijo Renata en voz baja. Él no respondió enseguida. Apretó los brazos alrededor de ella y miró el horizonte. «No tienen que acabarse». «Claro que tienen que acabarse. La casa tiene fecha, tú tienes tu empresa, yo tengo mi despacho. ¿Esto qué?» «Esto es la playa, y la playa no es la vida real». Iván le giró la cara con una mano en la barbilla. La obligó a mirarlo. «Lo que siento por ti no es la playa, no es el mar, ni la casa, ni el verano. Es real, y va a seguir siendo real cuando volvamos». Los ojos de ella brillaron. No dijo nada. Le besó la palma de la mano y volvió a mirar el mar. Pero él le notó el miedo. Estaba ahí, debajo de la piel, debajo de la ternura. El miedo de alguien que ha pasado años construyendo un orden perfecto y de pronto se da cuenta de que lo más importante que le ha pasado no estaba en ningún plan. Esa tarde, mientras ella se duchaba, Iván se sentó en la terraza con el móvil. Llamó a su tía Carmen. «Dime que estás comiendo bien», fue lo primero que dijo la mujer al contestar. «Estoy comiendo mejor que nunca». «¿Tú solo?» «Imposible. Tú te quemas hasta el agua». «He conocido a alguien». Silencio largo. Iván casi podía oír la sonrisa formándose al otro lado de la línea. «Cuéntame todo, desde el principio, sin saltarte nada». Le contó lo justo. El error del alquiler, la convivencia, los primeros días de guerra. No le contó lo demás porque hay cosas que un sobrino no le cuenta a la mujer que lo crió. Pero Carmen no necesitaba detalles. Lo conocía mejor que nadie. «Te tiembla la voz, Iván». «No me tiembla la voz. Te conozco desde que pesabas 4 kilos. Sé cómo suenas cuando algo te importa de verdad. Y ahora suenas así». Él tragó saliva. Miró hacia la puerta de la terraza. Dentro de la casa oía el agua de la ducha y a Renata tarareando algo que no reconoció. Tarareaba fatal. Desafinaba en cada nota. Era el sonido más bonito que había oído en años. «La quiero traer a conocerte», dijo. «Tráela, haré croquetas». «Tía». «¿Qué?»
Gracias. ¿Por qué? Por todo. Carmen se quedó callada un momento. Cuando habló, la voz le tembló un poco. Tu madre estaría orgullosa, cariño. De ti. De todo. Iván colgó. Se quedó mirando el mar con el teléfono en la mano y un nudo en la garganta que tardó un rato en deshacerse. Renata salió a la terraza envuelta en una toalla y con el pelo goteando. Lo vio sentado, con la mirada perdida en el horizonte, y algo en su postura la detuvo. No parecía triste. Parecía un hombre que estaba sosteniendo algo muy grande dentro del pecho. No le preguntó qué pasaba. Se sentó a su lado en silencio y le apoyó la cabeza en el hombro. Él le rodeó los hombros con el brazo y la acercó. Se quedaron así hasta que el sol tocó el agua. Esa fue la noche en que hicieron las maletas. Los dos en silencio, cada uno en su cuarto, con la puerta abierta para oírse. Ella doblaba la ropa con la misma precisión de siempre. Él metía todo de cualquier manera. «Eso no va a caber si lo metes así», dijo ella desde la puerta. «Siempre cabe». «No cabe». «Mira, la cremallera no cierra. Cierra si empujas». «Eso no es cerrar, eso es forzar». Terminó haciéndole la maleta a ella. Él se sentó en la cama y la observó doblar cada prenda con esa concentración absurda que ponía en todo, como si una camiseta mal doblada fuera un caso perdido ante un juez. Cuando terminó, la maleta parecía otra. «Necesito una como tú en mi vida permanentemente», dijo él. Lo dijo en broma, pero no sonó a broma. A la mañana siguiente cerraron la casa. Renata dejó las llaves sobre la mesa de la cocina. Iván recogió la última barra de chocolate del balcón y se la metió en el bolsillo de la chaqueta. Antes de salir, ella se detuvo en la puerta y miró atrás. El salón vacío. La terraza con las cortinas blancas moviéndose con la brisa. El sofá donde todo empezó. «¿Vienes?», preguntó él desde fuera. Renata cerró la puerta. Subieron al coche. Él conducía. Ella iba en el asiento del copiloto con los pies en el salpicadero, las gafas de sol puestas y la ventanilla bajada. El viento le revolvía el pelo y el sol le calentaba las piernas. En algún punto de la autopista, sin previo aviso, Iván extendió la mano y le agarró la rodilla. No dijo nada, no la miró, pero los dedos se quedaron ahí, cálidos y firmes, durante los 120 kilómetros que faltaban para llegar a la ciudad. Renata puso su mano sobre la de él y condujo con la otra. Vivían a 6 calles de distancia. Renata lo descubrió cuando Iván la dejó en su portal y ella le dijo la dirección. Él frenó el coche, la miró el navegador y soltó una carcajada que llenó el habitáculo entero. «¿Qué pasa?», preguntó ella. «Vivo en la calle Almirante, número 14. Eso está aquí al lado. 6 calles. 6 calles». Se miraron como si el universo les hubiera gastado una broma que solo ellos podían entender. Meses yendo al mismo supermercado, pisando las mismas aceras, respirando el mismo aire del barrio, y habían tenido que irse a una casa de playa en la costa de Cádiz para encontrarse. Renata se rió. Una risa corta que se le escapó por la nariz y que intentó tapar con la mano. Iván le apartó la mano y la besó. «Esto cambia las cosas», dijo él. «¿El qué?». «Que ya no tienes excusa para no verme cada día». Esa noche, sola en su piso, Renata dejó la maleta sin deshacer junto a la puerta. Se sentó en el sofá y miró la sala. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Los cojines simétricos, los libros ordenados, la mesa de centro despejada. Perfecto, limpio, silencioso. Le faltaba algo. No sabía qué, o sí lo sabía, pero no quería nombrarlo. Le faltaba el ruido de unos pasos descalzos en el pasillo, el olor a chocolate flotando en el aire, una toalla húmeda donde no debía estar. Se acostó en una cama que olía a suavizante y no a sal. Tardó 1 hora en dormirse. Al día siguiente, Iván apareció en su puerta a las 8 de la mañana con 2 cafés y una barra de chocolate. «Es temprano», dijo ella, apoyada en el marco con el pelo revuelto y una camiseta que le llegaba a las rodillas. «Nunca es temprano para el café». Entró sin esperar invitación, dejó los cafés en la mesa
y miró alrededor con los ojos de alguien que está catalogando cada detalle. El piso era pequeño, luminoso, ordenado con una precisión quirúrgica. Los libros de derecho ocupaban una estantería entera. Las plantas estaban vivas y regadas. No había una sola cosa fuera de su lugar. Tu piso parece una sala de exposiciones. Gracias. No era un cumplido. Ella le quitó el café de la mano y le dio un sorbo largo mirándolo por encima del borde del vaso. Él le sostuvo la mirada con esa media sonrisa que significaba que estaba planeando algo. Renata, dime, quiero que seas mi novia, lo dijo así. De pie en medio de su salón, con una barra de chocolate en la mano y la chaqueta todavía puesta. Sin preámbulo, sin preparación, sin rodillas en el suelo ni discursos elaborados, como quien dice que va a llover. Ahora, aquí, en mi salón, a las 8 de la mañana. No sabía que las peticiones de noviazgo tuvieran horario. Renata dejó el café en la mesa. Lo miró. Él la miraba con esa seguridad que tenía cuando decidía algo y no aceptaba un no por respuesta. Pero debajo de la seguridad había otra cosa. Un temblor diminuto en la mandíbula, los dedos apretando la barra de chocolate un poco más de lo necesario. Estaba nervioso. Iván Sepúlveda, el hombre que dirigía una empresa entera sin pestañear, que la había cargado en brazos por el mar sin dudar, que la provocaba sin piedad hasta hacerla perder la compostura, estaba nervioso en medio de su salón, esperando una respuesta. Se acercó a él, le quitó el chocolate de la mano y lo dejó en la mesa. Le puso las manos en el pecho, justo sobre el corazón. Lo sintió latir rápido debajo de la camisa. Sí, quiero ser tu novia, pero si dejas chocolate por la encimera de mi cocina, te juro que... No terminó la frase porque él la levantó del suelo. La abrazó tan fuerte que los pies de ella quedaron en el aire y la risa le salió antes que el aire. La giró una vez, dos, y la dejó en el suelo sin soltarla. Le tomó la cara con las dos manos y la besó largo, profundo, con esa mezcla de fuerza y ternura que ella ya reconocía como suya. «Voy a dejar chocolate en cada superficie de esta casa», murmuró contra sus labios. «Entonces voy a necesitar un cajón solo para guardarlos. O puedes dejarme a mí un cajón y resolvemos los dos problemas». Renata se rió, pero no dijo que no. Las semanas que siguieron fueron extrañas y perfectas al mismo tiempo. Extrañas porque la rutina de la playa no existía en la ciudad, y los dos tuvieron que aprender a encajarse en una vida que tenía horarios, obligaciones y paredes que no olían a sal. Perfectas porque cada hueco que encontraban lo llenaban el uno con el otro. Él pasaba a buscarla al despacho cuando ella trabajaba hasta tarde. Se sentaba en la sala de espera con un café y la barra de chocolate, leyendo correos en el móvil, hasta que ella salía con el maletín y la cara cansada. La besaba en la frente, le cargaba el maletín y la llevaba a cenar. Ella aparecía en su oficina los viernes con comida casera, entraba sin llamar, dejaba el envase en el escritorio y se sentaba enfrente a leer mientras él terminaba una reunión por videoconferencia. Sus empleados se acostumbraron a ver a una mujer de pelo oscuro sentada en el despacho del jefe con un libro y los zapatos quitados. Los domingos cocinaban juntos en el piso de él, que era más grande y tenía una cocina con isla. Él hacía la carne, ella las guarniciones. Se peleaban por el mando de la música, por la cantidad de sal, por quién lavaba los platos. Siempre terminaban riéndose, siempre terminaban besándose con las manos mojadas y los delantales puestos. Y siempre, en algún lugar de la encimera había una barra de chocolate a medio comer, 6 calles de distancia, y ninguna era suficiente para mantenerlos separados. Carmen abrió la puerta antes de que llamaran. Estaba esperándolos desde la ventana, con un delantal de flores y el olor a croquetas recién hechas, escapándose por detrás de ella como una invitación que no necesitaba palabras. «Tú eres Renata». No fue una pregunta. La mujer la miró de arriba a abajo con unos ojos pequeños y brillantes que lo veían todo, y después la abrazó con una fuerza que no correspondía a su tamaño. Era menuda, de pelo canoso recogido en un moño flojo, con las manos cálidas y ásperas, de quien ha cocinado toda su vida. Renata le devolvió el abrazo. Olía a aceite caliente y a perfume de lavanda. Olía a hogar. «Mi sobrino no me había dicho que eras tan guapa». «Sí se lo dije», protestó Iván desde atrás. «Me dijiste que era guapa, no que era así de guapa. Hay una diferencia». Renata se rió. Carmen la tomó del brazo y la guió hacia la cocina sin soltar a Iván de la conversación. «¿Ha comido?
Está más delgada de lo que debería. Come bien, tía. Come como un pajarito, seguro. Las abogadas siempre comen como pajaritos. Ven, niña, siéntate aquí. La sentó frente a un plato de croquetas que humeaban. Renata mordió una y cerró los ojos. La masa se deshizo en su boca con un sabor a jamón y bechamel que le calentó el pecho entero. Eran, sin exageración, las mejores croquetas que había comido en su vida. Están increíbles. Receta de mi madre, la misma que le enseñé a este bruto cuando tenía 12 años y se quemó con el aceite 3 veces seguidas. 4, corrigió Iván sentándose al lado de Renata y robándole una croqueta del plato. Carmen le dio un manotazo en la mano. Coge del tuyo. El almuerzo fue 2 semanas después, en un restaurante con terraza en el centro de Sevilla. Los padres de Renata vinieron desde Málaga. Carmen llegó con un vestido nuevo y un bolso que llevaba sin usar desde la boda de una vecina. Iván había reservado la mesa más grande del local y había pedido que pusieran flores en el centro, detalle que Renata descubrió al llegar y que le hizo apretar los labios para no emocionarse delante de todos. El padre de Renata era un hombre alto, de pocas palabras y manos grandes, jubilado de la construcción. Miró a Iván con esa evaluación silenciosa que hacen los padres cuando saben que el hombre frente a ellos ya no es solo un nombre en una conversación. Le dio un apretón de manos que duró 3 segundos más de lo normal. Así que tú eres el del chocolate. Ese soy yo. Mi hija dice que dejas la casa hecha un desastre. Su hija exagera. Mi hija no exagera nunca. Iván sonrió. El padre de Renata no sonrió, pero le soltó la mano con un asentimiento que valía más que cualquier palabra. La madre de Renata era lo opuesto, habladora, cariñosa, con un pelo rizado que se movía cada vez que se reía, que era constantemente. Abrazó a Iván como si lo conociera de toda la vida y le dijo al oído sin ningún disimulo que hacían una pareja preciosa. Carmen y la madre de Renata conectaron antes del primer plato. Para cuando llegaron los postres, ya habían intercambiado recetas, opiniones sobre el precio de la fruta y números de teléfono. Hablaban al mismo tiempo, se interrumpían sin ofenderse y se reían de cosas que nadie más en la mesa entendía. «Se conocen de otra vida», dijo Renata mirándolas, «o de esta». «Solo que no lo sabían», respondió Iván. Debajo de la mesa, la mano de él encontró la rodilla de ella. No la apretó, solo la dejó ahí, como un recordatorio de que estaba cerca. 3 meses pasaron, 3 meses de cenas compartidas, domingos cocinando, peleas por el desorden que ya no eran peleas, sino excusas para terminar besándose contra la encimera. 3 meses en los que Iván fue aprendiendo que Renata se mordía las uñas cuando un caso la preocupaba, que cantaba fatal en la ducha y que lloraba con las películas, pero solo si él no la estaba mirando. Y Renata fue descubriendo que Iván hablaba dormido, que guardaba las fotos de su madre en una caja de madera junto a la cama y que cada vez que la miraba sin saber que ella lo veía, tenía una expresión en la cara que le rompía el corazón de la forma más bonita posible. Fue un jueves cuando él llegó a su piso con una bolsa de papel del supermercado. «He traído cena». Renata miró dentro de la bolsa. Había una bandeja de sushi, una botella de vino blanco y, en el fondo, una caja pequeña de terciopelo negro que no tenía nada que ver con la cena. El corazón se le detuvo. «Iván, no la abras todavía. Iván, espera». Él le quitó la bolsa de las manos, dejó el sushi en la mesa, el vino al lado. Sacó la caja y se arrodilló en medio de la cocina, entre los fogones y la nevera, sobre las baldosas frías donde tantas veces habían cocinado juntos. «No tengo un discurso preparado», dijo, y la voz le tembló por primera vez desde que ella lo conocía. «Solo sé que quiero seguir dejando chocolate en tu encimera el resto de mi vida, y quiero que sigas regañándome por eso el resto de la tuya». Abrió la caja. Un anillo sencillo de oro, con una piedra pequeña que brillaba bajo la luz blanca de la cocina. Renata lo miró. Los ojos se le llenaron de lágrimas, que esta vez no intentó contener. Le temblaba la barbilla y las manos, y algo dentro del pecho que no tenía nombre, pero que latía tan fuerte que lo oía en los oídos. «¿Me estás pidiendo matrimonio en la cocina? Es nuestro sitio». Se rió llorando, o lloró riéndose. Le tomó la cara con las 2 manos, se inclinó y lo besó. «Sí. ¿Sí? Sí, quiero casarme contigo. En la cocina, en la playa, donde quieras». Iván le puso el anillo con los dedos temblando. Le quedaba perfecto.
como si alguien lo hubiera hecho exactamente para ese dedo, para esa mano, para esa mujer. Se levantó del suelo y la abrazó tan fuerte que ella dejó de tocar el suelo por segunda vez en su vida con ese hombre. La giró en la cocina y ella se rió con la cara mojada y las manos aferradas a sus hombros. Esa noche cenaron sushi en el suelo del salón, con la espalda apoyada en el sofá y la botella de vino entre los dos. Ella miraba el anillo cada 30 segundos. Él la miraba a ella cada 10. Tu tía va a llorar cuando se entere. Mi tía ya lo sabe. Me ayudó a elegir el anillo. ¿Carmen sabía? Carmen siempre sabe todo. Renata apoyó la cabeza en su hombro. El anillo brillaba bajo la luz tenue del salón. Afuera, la ciudad hacía ruido. Coches, voces, vida normal. Dentro todo era silencio y chocolate, y un futuro que ninguno de los dos había planeado, pero que ya no podían imaginar sin el otro. A veces Renata se despertaba antes que él solo para mirarlo dormir. No se lo habría confesado a nadie, ni a su madre, ni a su mejor amiga, ni mucho menos a él, porque Iván Sepúlveda no necesitaba más razones para creerse irresistible. Pero en esos minutos silenciosos, con la luz gris del amanecer colándose por las persianas, Renata lo miraba y pensaba en lo absurdo que era todo. Llevaban 4 meses viviendo juntos. Él se había mudado al piso de ella porque era más céntrico, aunque los dos sabían que la verdadera razón era que Renata no iba a renunciar a su bañera. Iván llegó con 3 maletas, una caja de libros, la foto de su madre y una reserva de chocolate que ocupó medio armario de la cocina. La convivencia era exactamente como la de la playa, pero con facturas. Él seguía dejando cosas por todas partes. Ella seguía recogiéndolas protestando. Pero ahora las protestas terminaban con un beso en la nuca que le cortaba la frase por la mitad, o con las manos de él rodeándole la cintura desde atrás, mientras ella intentaba explicarle por enésima vez que la tapa del bote de mermelada se cierra después de usarla. La cierro. La apoyas. No es lo mismo. Funciona igual. No funciona igual. Se seca. Él le besaba el cuello y ella perdía el hilo. Siempre perdía el hilo. Una tarde, ordenando el armario que habían vaciado para las cosas de él, Renata encontró la caja de madera. Era pequeña, oscura, con las esquinas gastadas por el uso. La había visto en la mesita de noche del piso de Iván, pero nunca la había abierto. La dejó sobre la cama. Cuando él llegó del trabajo y la vio ahí, se quedó quieto en la puerta de la habitación. «La encontré en el armario», dijo Renata. «No la he abierto». Iván se sentó en la cama. Cogió la caja y la sostuvo un momento entre las manos, como si pesara mucho más de lo que aparentaba. Después la abrió. Dentro había 3 fotos. Una mujer joven con el pelo oscuro y una sonrisa enorme, sosteniendo a un bebé. La misma mujer sentada en un banco de un parque, con los ojos entrecerrados por el sol. Y la tercera, un primer plano borroso, donde solo se veían sus manos sujetando unas manos diminutas. «Se llamaba Lucía», dijo Iván. «Murió cuando yo tenía 4 años. No me acuerdo de su voz, pero me acuerdo de sus manos». Renata no habló. Se sentó a su lado y apoyó la cabeza en su hombro. Él pasaba el pulgar por el borde de la foto con una delicadeza que ella no le había visto usar con nada más. «Carmen me crió como si fuera suyo. Nunca me faltó nada. Pero hay un hueco que no se llena. No duele siempre. Solo a veces, cuando pasa algo importante y quieres contárselo a alguien que ya no está». Renata le tomó la mano. La apretó fuerte. «¿Le habrías contado lo nuestro? Habrías sido la primera persona en saberlo». Ella le besó el hombro, despacio, con los labios apoyados contra la tela de la camisa, sintiendo el calor de su piel debajo. «Cuéntamelo a mí», dijo en voz baja. «Todo lo que le habrías contado a ella. Cuéntamelo a mí». Iván giró la cabeza y la miró. Los ojos le brillaban de una forma que no tenía nada que ver con la luz de la habitación. Le acarició la mejilla con el dorso de la mano. «Ya lo hago», susurró. «Cada día». Guardó las fotos en la caja y la dejó en la mesita de noche. Al lado, Renata colocó una foto de los dos que Carmen les había sacado el día del almuerzo familiar. Los 4 juntos en la terraza del restaurante, con el sol de Sevilla detrás. 2 fotos, 2 familias, una mesita de noche. Esa noche cenaron en el sofá, viendo una película que ninguno de los dos terminó de ver. Él con la cabeza de ella en el regazo, pasándole los dedos por el pelo. Ella con los ojos cerrados, medio dormida, con una sonrisa que ni el sueño le borraba.
Sobre la encimera de la cocina, como siempre, una barra de chocolate a medio comer. La misma marca, el mismo sitio, el mismo hombre imposible que la había vuelto loca desde el primer día. Y Renata, que había planeado cada detalle de su vida con la precisión de un reloj, descubrió que lo mejor que le había pasado no tenía plan, ni orden, ni lógica. Solo tenía sabor a chocolate y olor a mar. La prueba de embarazo estaba sobre la encimera, justo al lado de la barra de chocolate a medio comer. Renata la miró durante 30 segundos sin respirar. 2 líneas, claras, definidas, innegables, como una sentencia firme sin posibilidad de recurso. Se llevó la mano al vientre y soltó el aire despacio. Iván estaba en la ducha. Lo oía silbar esa canción que silbaba siempre y que ella nunca había logrado identificar. Cuando salió del baño con la toalla en la cintura y el pelo goteando, la encontró de pie en la cocina, inmóvil, con los ojos fijos en la encimera. «¿Qué pasa?». Ella señaló la prueba con un dedo que le temblaba. Él miró otra vez, miró a Renata y la levantó en el aire. La agarró por la cintura y la elevó como si no pesara nada, girándola en medio de la cocina mientras soltaba una risa que le salía del fondo del pecho, grave, rota, desbordada. Ella se aferró a sus hombros con las manos y se rió también, con lágrimas cayéndole por las mejillas, porque la felicidad a veces es tan grande que no cabe en una sola expresión y necesita las dos. «Bájame, loco». «No, Iván, bájame». «Nunca». La bajó solo para besarla. Un beso mojado de lágrimas, con sabor a pasta de dientes y a futuro. Carmen lloró cuando se enteró. Lloró al teléfono. Lloró cuando los vio en persona y lloró una tercera vez cuando Renata le pidió que la ayudara a elegir la cuna. La madre de Renata llamó cada día durante las primeras 2 semanas para preguntar si estaba comiendo bien, si dormía suficiente y si Iván le estaba preparando las infusiones que ella le había recomendado. Iván le preparaba las infusiones y la cena, y le ponía los pies en alto cuando ella llegaba del despacho y le masajeaba los tobillos hinchados mientras veían la televisión. Era mandón con el embarazo como lo era con todo. Decidía cuándo ella descansaba, qué comía y a qué hora se iba a la cama. Renata protestaba cada vez, obedecía casi siempre. Fue un domingo de mayo cuando pasó. La familia entera estaba reunida en el piso para el almuerzo semanal. Carmen había traído croquetas, la madre de Renata, una tortilla. El padre de Renata estaba sentado en el sofá discutiendo con Iván sobre fútbol, con la intensidad de 2 hombres que llevan toda la vida en equipos rivales. Renata se levantó de la silla para ir a la cocina. Se detuvo a mitad de camino. Miró al suelo. Iván. Él no la oyó. Seguía explicándole a su suegro por qué el delantero de su equipo era mejor. Iván. La segunda vez sí la oyó. Se giró y la vio de pie en medio del salón con una expresión que no le había visto nunca. Mezcla de sorpresa, terror y algo que podría haber sido risa si la situación fuera menos urgente. «Se me ha roto la bolsa». El salón explotó. Carmen se santiguó. La madre de Renata tiró el vaso de agua. El padre de Renata se puso de pie tan rápido que volcó la mesa auxiliar. Iván cruzó la habitación en 2 zancadas, la agarró por los hombros y la miró a los ojos. «Respira». «Estoy respirando». «Respira más». «Si respiro más, me desmayo». La llevó al coche. Carmen se subió atrás con Renata. Los padres de ella fueron detrás en su propio coche. Iván condujo como si cada semáforo en rojo fuera una ofensa personal contra su familia. En el hospital le sujetó la mano durante todo el parto, firme, sin soltarla. Le besaba los nudillos entre contracciones y le repetía que lo estaba haciendo increíble, que era la mujer más fuerte que conocía, que estaba ahí, que no se iba a ir a ningún sitio. Hasta que la cabeza del bebé apareció. Iván miró. No debería haber mirado. Se desplomó como un árbol cortado por la base. Limpio, recto, sin aviso. Las enfermeras lo apartaron con una eficiencia que sugería que no era la primera vez que les pasaba. Cuando abrió los ojos, estaba en una silla junto a la cama. Renata lo miraba desde la almohada, sudada, pálida, radiante, con una sonrisa que valía más que todo el chocolate del mundo. «Te has desmayado». «No me he desmayado». «Te has caído redondo al suelo». «Ha sido un mareo estratégico». Ella se rió. Una risa agotada, ronca, preciosa.
La enfermera le puso al bebé en los brazos. Una niña pequeña, arrugada, con los puños cerrados y un llanto furioso que llenó la habitación entera. Iván la sostuvo con las manos enormes que temblaban como nunca habían temblado ante nada. La acercó al pecho y la niña se cayó. Lloró, sin vergüenza, sin disimulo, con lágrimas gruesas que le caían por la cara y le mojaban la camiseta. Miró a Renata con los ojos rojos y la voz rota. «Gracias por hacerme el hombre más feliz del mundo». Renata le acarició la cara con los dedos cansados. «Sigues siendo el hombre más mandón del mundo». Le tomó la mano y se la apretó con la poca fuerza que le quedaba. «Pero ahora eres mi mandón». Iván se inclinó y la besó en la frente. Después besó a la niña. Después se quedó ahí, sentado entre las dos, con una mano en la cuna y la otra sujetando los dedos de Renata, mientras el sol de la tarde entraba por la ventana del hospital y les pintaba a los tres de dorado. En la mesita de noche de la habitación, junto al vaso de agua y los papeles del ingreso, Carmen había dejado una barra de chocolate, a medio comer, como siempre. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos, podemos reescribir nuestras propias historias.